Hola chicos. Bienvenidos a Sumac 5. ¿Qué es una constitución? ¿Para qué sirve? ¿A quién le importa o en qué afecta a los gorgonitas o a Ultralord? Últimamente las primeras dos preguntas están siendo respondidas ampliamente aquí en YouTube por muchos maestros que buscan seguir dictando clases. De este dato podemos inferir que actualmente muchos chibolos por ahí están memorizando lo que es una constitución y para qué sirve. Con toda seguridad también lo hice yo y otros hueones de mi época. Pero exceptuando a esas fieras que recuerdan toda su primaria, me pregunto si el resto de mis compañeros recuerdan su clase sobre la Constitución. Finalmente, es de esperar que pasados los exámenes, uno cambie de temas y se olvide de muchas cosas con los años. Y cuando estás ahí pues, jugando tu Madagascar, y votando tu ¿qué quedará de aquella clase en tu cabeza? La verdad es que muy probablemente y, al igual que en las clases modernas, cuando se tocó el tema de la Constitución en primaria, no se hizo sino dar la clave de lo que significa tener una Constitución. Luego el tema se deja o profundiza según el tipo de educación o la universidad en la que quieras estudiar. Dicha esta vaina, no veo razón por la cual no exista gente en este país que ha vivido toda su vida sin tener idea de lo que dice aquel documento. Y no sorprende. Después de todo, muchos viven en el mundo del mucho texto. Y es que esta Carta Magna, como le dicen, tiene 206 artículos y la versión del Ministerio de Justicia tiene unas 240 páginas. Todo un reto para leer en un país en el cual, en promedio, se leería menos de un libro al año. Afortunadamente los artículos en conjunto caben en unas 25 páginas. Con eso no te vuelves un papú en leyes, pero al menos te vacunas contra algunas de las cosas que diré más adelante. Esta vaina llamada Constitución es realmente poderosa. Su existencia influye en tu vida así no sepas o cumplas con lo que dice. ¿Dónde dice que Lima es la capital del Perú y no Sicuanicanchis Canchis? En la Constitución. ¿Dónde dice que somos una república independiente y no una monarquía constitucional o absoluta como lo es Arabia Saudita? En la Constitución. ¿Dónde dice que tienes derecho a la vida o que para ser congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y poder votar? Ahí mismito. La Constitución se parece a las reglas de un juego de mesa. Es mucho texto, sí. Pero sin él no se puede jugar bien. Por eso, cuando un congresista de Acción Popular propuso ir a referéndum para cambiarla, cuando ya habíamos ido a un referéndum para cambiarla en 2018, me dije que ya estaba bueno de huevadas, y hay que revisar lo que se quieren bajar tan esmeradamente no solo este congresista sino muchos otros, prácticamente, desde que esta constitución apareció. No tuve que escarbar mucho para notar que los motivos por los cuales se quieren bajar esta constitución, se parecen más a eslóganes y publicidad engañosa que razones válidas. Este tema tiene para rato así que, en un contexto en el que la gente muchas veces se queda con el eslogan, van a surgir seres que, por ignorancia o malicia, sueltan cosas como que 1. Con la constitución actual el Estado no existe en la economía. El capítulo económico de la Constitución empieza en el artículo 58. En su segunda línea ya menciona al Estado. En aquel artículo se dice que el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. No es difícil ver la mano del Estado sobre la economía. Podría decirse que hace poco buscó orientar el desarrollo del país con la promoción del empleo, como lo hizo dando garantías crediticias a las empresas para que puedan cumplir con los pagos a sus trabajadores. Quizá buscando la forma de mantener empleos que se hubieran perdido de no haber intervenido. Un proyecto legislativo gestado durante la cuarentena buscó directamente impedir todos los despidos hasta los 30 días después de la cuarentena. Si esto no es existir dentro del régimen económico, no sé lo que pueda ser. 2. Esta constitución sacraliza lo privado. Si se pudiera privatizar el agua o el aire, lo permitiría. Lo privado es aquello que no es propiedad pública o estatal, sino que pertenece a los particulares, a cualquier persona.
De modo que las burras de colores que has comprado son tu propiedad privada, son burras particulares, mientras que casi todas las carreteras son propiedad pública. En el Perú, en la realidad, la propiedad privada más o menos se respeta, pero no se le rinde culto ni se le atribuye carácter de intocable. Ya lo dice el artículo 70 de la Constitución. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. El Estado también tiene sus cositas. Por ejemplo, ahora tendría bajo concesión más del 98% del territorio del distrito de San Pedro de Corís en la provincia de Churcampa en el departamento de Huancavelica, otrora el departamento más pobre del Perú. También dispuso del 97% del distrito de Sorochuco en Selendín, Cajamarca. Lugar que tiene la triste suerte de haber superado a todas las demás regiones en incidencia de pobreza monetaria en el Perú. Lo privado se respeta hasta que un grupo determinado de servidores públicos lo diga, así que si declaran algo tuyo como necesidad pública o de seguridad nacional, despídete de ella y, bienvenido a pasar años y años, viendo tu caso en el Poder Judicial. Ahora, recursos como el aire son indispensables para la vida no solo del Estado, sino de casi todo ser vivo que vive en el territorio de dicho Estado, por lo que estaría alarmado y sorprendido si no fuese considerado como de seguridad nacional o necesidad pública. En cuanto al agua, el artículo 7A de la Constitución dice: el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible. Siendo entonces, bien público y patrimonio de la nación, veo bien difícil que éste vaya a ser privatizado. 3. La Constitución del 93 debe cambiarse porque no se adecúa a los tiempos que corren. Es retrógrada. ¿Cómo es esto que la Constitución ya se quedó en el pasado? ¿Qué se ha quedado en el pasado? El artículo 67 que dice que el Estado promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. O el artículo 66 que dice que el Estado es soberano en su aprovechamiento. ¿Acaso ya no se estila preservar las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país, promoviendo de igual forma la integración nacional, como dice el artículo 17? Con los acontecimientos recientes, no debería quedar peruano que piense que la Constitución que promulgara Fujimori en diciembre del 93 es exactamente la misma que tenemos hoy en día. Entrar a este terreno le podría provocar a muchos una paradoja de Teseo que dejaría a algunos tirando espuma por la boca. Me explico. En 1995 se produjeron las dos primeras reformas constitucionales. Se tocó el artículo 200 y el 77. Con el presidente Paniagua se tocó la 112 para combatir la reelección inmediata. Durante el gobierno de Toledo se modificó íntegramente el capítulo 14 relacionado a la descentralización. También se tocó el artículo 11, 103, 74, 107 y varios más. Con Alan García también se modificó un poquito y se tocaron los capítulos 80, 81 y 90. Vamos, incluso durante el gobierno de Kuczynski, se añadió a la Constitución el artículo 7A, que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional. Como podemos ver, la Constitución de Fujimori es también la Constitución de Paniagua, Toledo, Alan, Ollanta etcétera, aunque duela. ¿Cuánto debe reformarse el contenido de los artículos de la Constitución para que, aun cuando diga Constitución Política del Perú 1993, su contenido lleve al país a un rumbo completamente distinto al que hubiera ido de haberse mantenido los artículos idénticamente a como estaban escritos en 1993? No sé. Pero no hay razón alguna para pensar que es imposible llegar a ese punto.
Es curioso que argumentos similares a los que ahora pueden escucharse sobre la Constitución ya los haya proclamado Juan Domingo Perón luego de que se aprobara su reforma constitucional de 1949. Su discurso de aquella época contenía, entre otras cosas, el siguiente fragmento. Es evidente también, y eso lo reconocen todos los ciudadanos, que la Constitución Nacional no ha sido adaptada a los nuevos tiempos ni a las nuevas necesidades. Así parecen también haberlo comprendido casi todos los países, desde que nuestra Carta Magna es una de las más antiguas del mundo, en lo que a su actualización se refiere. La estabilidad es condición fundamental de toda constitución, pero ella no ha de ser tal, que sufra en su perfectibilidad, que está en razón directa a su evolución. La Constitución no puede ser artículo de museo, que cuanto mayor sea su antigüedad, mayor es su mérito, y no podemos aceptar sin desmedro, que en la época de la navegación estratosférica, que nos permite trasladarnos a Europa en un día, nosotros usemos una Constitución creada en la época de la carreta, cuando para ir a Mendoza debíamos soportar un mes de viaje. Esa Constitución, buena para cuando la República Argentina era un pequeño pueblo de pastores, sin adaptarla, no puede ser igual para una nación de 16 millones de habitantes, llegando ya a los mayores adelantos de la industria moderna, con todos los problemas económicos y sociales que tal nueva situación presupone. Perón tuvo su propia constitución al hacer una reforma total de la que existía desde 1853. Después de muchas vicisitudes, Argentina volvió a su constitución creada en la época de la carreta, aunque con reformas de 1949, 1957 o 1994. Si la riqueza de un país, o su calidad de vida se midieran por cuán actual sea su constitución, países como Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Haití y Venezuela serían países punteros, mientras Estados Unidos, Austria, Dinamarca, Australia y los Países Bajos serían paisitos empobrecidos y hundidos gracias a sus constituciones del año de la carreta, previos al Internet, a las guerras mundiales, a la Gran Depresión, etc. Es evidente pues, que la antigüedad de sus constituciones no quita atractivo a aquellos países. El secreto entonces podría estar en las reformas, en lo que dicen exactamente sus contenidos. Por eso es inadmisible que argumenten simple obsolescencia para cambiar la actual constitución. Yo no digo que la actual constitución deba ser eterna, pero un texto en el que se acuerda, cuando perdemos la libertad, que nos debe dar el Estado, cómo protegernos de él, o quién es el propietario de las riquezas materiales más decisivas para nuestro desarrollo, no puede ser cambiado nada más, porque un grupo de gente cualquiera dice que ya está vieja, que nos deja indefensos u otras cosas que pienso exponer. Decir que debe cambiarse y que en su lugar se va a poner una constitución que sí nos garantice a todos libertad, igualdad, progreso o felicidad es puro cuento. Se debe ser responsable y dar una razón válida para deshacerse de 206 artículos esenciales y, ¿por qué no?, exponer texto con ideas sobre los posibles reemplazos. Obvio, si vas a cambiar algo así de importante, mínimo dime algo de lo que quieres poner a cambio. Pero bueno. Con más que decirles, pero sin ganas de hacerlo. Me voy. Cuídense mucho, chicos.